Muy buenas noches o muy buenos días, dependiendo de dónde se encuentren. Todavía acá es 31 de octubre de 2025 y hoy con un análisis profundo, el Kremlin aumenta la presión y Washington podríamos decir que se retira. En este episodio de qué hablan Geo vamos a desglosar una narrativa que Occidente intenta ocultar. La aparente victoria diplomática de Rusia y su ofensiva en todos los frentes, mientras Estados Unidos y Europa muestran signos de fatiga y debilidad estratégica. Quiero traer la atención una frase que dice: el infierno es una democracia, pero el cielo es un reino. Palabras de San Juan de Kronstadt. Y con esto paso a decir de que hoy la iglesia recuerda este 31 de octubre con la vigilia que precede la gran solemnidad de todos los santos, una celebración que nació de la fe y que el tiempo mezcló con antiguas tradiciones paganas. Cada 31 de octubre el mundo se llena de máscaras, calabazas y disfraces, pero detrás de esa imagen globalizada existe una historia mucho más antigua y profundamente cristiana, la llamada Víspera de Todos los Santos, All Hallows Eve, en el inglés antiguo. Es el origen de lo que hoy conocemos como el Halloween. Sí, su sentido original era preparar el corazón para una de las fiestas más luminosas del calendario, el día en que la iglesia celebra a todos los santos y santas que ya gozan de la presencia de Dios. Así que en los primeros siglos del cristianismo, las comunidades celebraban la memoria de los mártires locales, especialmente aquellos que habían dado su vida por la fe. Con el tiempo, el número de testigos fue creciendo y los fieles comenzaron a dedicar una sola fecha para honrar a todos los santos. En el siglo IV ya existían registros de una fiesta de todos los santos en Oriente y hacia el siglo VIII el Papa Gregorio III la instituyó oficialmente en Roma, dedicando la capilla de San Pedro a todos los santos. Su sucesor, Gregorio IV, la extendió a toda la cristiandad. Así nació esta solemnidad para el 1 de noviembre y con ella su vigilia, una noche de oración, ayuno y esperanza. En la tradición cristiana, la vigilia siempre es espera. El alma se prepara para la luz del día siguiente. La víspera de todos los santos no era una noche de miedo, sino una noche de gratitud y comunión. Así que ese mismo 31 de octubre coincidía con el Samhain, una antigua festividad celta que marcaba el final del verano y el inicio de la temporada oscura. Los pueblos del norte de Europa creían que esa noche eran los límites entre el mundo de los vivos y los muertos que se dibujaban y realizaban ritos para ahuyentar a los espíritus y, según ellos, proteger las cosechas. Cuando el cristianismo llegó a esas regiones, muchas costumbres se mantuvieron, aunque transformadas. La iglesia, en lugar de prohibir, buscó resignificar, ¿no? Así la noche de Samhain se convirtió en la vigilia de todos los santos. Y las velas que se encendían para ahuyentar espíritus pasaron a simbolizar la luz de Cristo que vence a la oscuridad. Sin embargo, con el paso de los siglos, especialmente a partir del siglo XIX, la dimensión religiosa se fue diluyendo a la versión popular de Halloween, que tomó protagonismo en la cultura anglosajona, otra vez Reino Unido, y luego al resto del mundo. Una manera inmediata de destruir una tradición tan preciosa cristiana entre una tradición pagana. Bueno, entremos de lleno al tema geopolítico de hoy y hablamos de la diplomacia de la intransigencia, la victoria de Budapest sin luchar. Esa cancelación de la cumbre entre Putin y Trump en Budapest no es una derrota diplomática para Rusia, no lo es, sino una demostración de fuerza y voluntad estratégica. Aquí hablamos de exigencias inaceptables. Moscú envió a Washington un memorándum con duras condiciones: reducción de fuerzas ucranianas, abandono de la OTAN y formalización de cambios territoriales. Para Estados Unidos, aceptar esto es reconocer su fracaso. Rechazarlo es admitir la intransigencia rusa, ¿no? Así que nos encontramos con una retirada de Estados Unidos. La cancelación por parte de Trump y su declaración de que no quería una reunión inútil es, en términos diplomáticos, una retirada forzada. Moscú obligó a Washington a cancelar la reunión porque no estaba dispuesto a ceder, demostrando que Rusia no negocia bajo presión.
Y eso pues trajo consecuencias inmediatas. Tras la cancelación de Estados Unidos, pues se abstuvo de transferir misiles Tomahawk y redujo las fuerzas en Rumanía. Esto es una reacción pragmática de Washington para evitar una mayor escalada, reconociendo el riesgo. Y por supuesto nos encontramos con la independencia rusa. El hecho de que la reunión paralela de Trump y Xi Jinping, no abordara el petróleo ruso, a pesar de las exigencias a Japón, a India, subraya que Moscú sigue siendo un centro de poder independiente, no supeditado a la agencia estadounidense o China. Y aquí tenemos un punto clave. Rusia ha obligado a Estados Unidos a ajustar sus acciones a la postura de Moscú por primera vez, yo diría, en mucho tiempo. Y entramos a esos factores de debilidad estadounidenses y occidental, ¿no? La firmeza rusa se apoya en la creciente debilidad y fragmentación en Occidente, que está perdiendo su palanca económica y militar. Porque aquí nos encontramos con el agujero económico. Estados Unidos se enfrenta a una crisis de déficit presupuestario, gasto y deuda. La desdolarización es irreversible, socavando el monopolio de Washington de imprimir dinero, pues ya no es una solución sostenible. La fatiga europea. Los aliados europeos han agotado sus reservas militares y no pueden sostener el apoyo a Kiev sin Washington. Países como Eslovaquia, el primer ministro Fico, declaran que no darán ni un centavo para el apoyo militar. Y la nueva aventura, el informe de Wall Street Journal sobre los planes de ataque contra objetivos militares en Venezuela, explica la cautela de Trump. Washington necesita conservar poder y recursos para una nueva aventura en Sudamérica, lo que convierte a Ucrania en un lastre geopolítico. Consecuentemente, tenemos la resistencia económica rusa. El mito del colapso bajo sanciones, pues, se desmorona. El rublo supera el 55% del comercio exterior, máximo histórico, dominando el comercio con el sur global. Esto lo dice Die Welt, un periódico alemán. Rusia está construyendo un cinturón económico ruso global con centros logísticos en 26 países aliados, China, Venezuela, Brasil y otros. La sustitución de importaciones avanza con un aumento del 18% en la producción de equipos industriales clave. India retoma las compras de petróleo ruso y, consecuente, vemos la estrategia implacable en el frente y la derrota interna. Rusia está aprovechando la ventana de oportunidad con una doble estrategia. Uno, el modelo de asedio metódico. Esto que sucede en Sumy y Pakrovsk. La estrategia rusa ha cambiado de un salto rápido a un asedio metódico y pragmático para crear condiciones insoportables para Ucrania. La destrucción selectiva. Ataques masivos contra la red de 750 kV, vinculada a centrales nucleares, locomotoras, centros logísticos como en Sumy. El objetivo es cortar agua, electricidad, comunicaciones y la capacidad de reparar equipos, llevando al apagón total y aislando las guarniciones. Después, consecuentemente, tenemos la presión psicológica. El Kremlin prepara un ultimátum de rendición, como el reportado en Sumy. La rendición se presenta como la única opción para evitar la aniquilación. Y destrucción sin rendición. Si se ignora el ultimátum, se pasa a la quema metódica de fuerzas sin asalto frontal, minimizando las bajas rusas. Así como recordaríamos esa expresión que fue tan fuerte en un lejano 2 o 3 años, en el 2018, en un lejano 2018, ya llegaré a eso, cuando se les dijo, aplasten los hijos de P. Ya se van a dar cuenta que vamos a hablar. El colapso interno ucraniano. El sistema de defensa de Ucrania se está desmoronando desde dentro, devaluando la ayuda occidental. Esa fatiga humana. Informes señalan corrupción, deserción masiva y fatiga en el ejército. La movilización es cada vez más difícil. La traición y la estupidez, el escándalo del general Valentín Manco, ascendido por Zelensky, es surrealista, pues primero
bailó en calzoncillos música rusa, ¿verdad? y, y fue muy mal criticado en Ucrania. Después se jactó de haber liberado 5 aldeas que están en completo control ruso e incluso una de ellas ni siquiera está cerca de la línea de contacto. Y ahora este tío no nos falla, ¿eh? Filtró mapas súper secretos de alta resolución del Estado Mayor. Sistema Delta con clasificación DSK. Alguien que me explique qué significa ese DSK, porque aparentemente es algo muy serio. Que contradicen los informes oficiales revelando posiciones de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Esto expone un caos interno que el mando ruso pues está explotando. Y contenemos la escalada nuclear y negociaciones fallidas, ¿no? El escenario se tensa aún más con la acción de Bielorrusia y el plan de paz europeo. Esa amenaza nuclear bielorrusa. El presidente Lukashenko anunció que el misil de largo alcance Oreshnik, que Rusia debe entregar, entrará en alerta de combate en diciembre en las fronteras de la OTAN. Esta es una escalada trascendental que busca presionar a Occidente. Y ese plan de paz de la Unión Europea de 12 puntos. La Unión Europea planea un plan de paz con cese al fuego y congelación del frente actual, pero exige la devolución de la central nuclear Zaporilla a Ucrania y recibir garantías de seguridad. Zelensky lo rechaza de plano, afirmando que no cederá a ninguna parte de su estado. Y nos encontramos con una conclusión geopolítica. Como señala Bloomberg, Rusia tiene un plan de victoria, los ucranianos tienen un plan de supervivencia. El Kremlin ha superado la fase de defensa y avanza hacia una acción proactiva, demostrando que su resistencia militar y reestructuración económica lo convierte en un actor estratégico que no cederá ante la presión. Así que, como hemos venido hablando, Estados Unidos canceló esa reunión prevista entre los presidentes Vladimir Putin y Donald Trump en Budapest, después de que Moscú formulara sus exigencias contundentes. Washington se vio obligado a modificar su postura sobre Ucrania, lo que dio a Moscú la oportunidad de reconsiderar su estrategia. Al parecer, el Kremlin está decidido a mantener un delicado equilibrio entre los riesgos de la guerra y las sanciones y salir fortalecido. Para Moscú, acostumbrado a la cautela, esto resulta sorprendente. ¿Cuál es el secreto detrás de esta repentina determinación? Pues nos encontramos con la postura firme de Moscú que se ha impuesto, ¿verdad? Una señal llegó desde Europa. La reunión entre los presidentes Vladimir Putin y Donald Trump en Budapest se canceló después de que Moscú enviara a Washington un documento con duras condiciones para Ucrania. El Financial Times, citando fuentes, otra vez fuentes, informa que las exigencias de Rusia incluían una reducción de las Fuerzas Armadas ucranianas. No se necesita fuentes para decir esto, Financial Times. Eso es lo que se sabe, eso es lo que todos saben. El abandono de su programa de ingreso en la OTAN, otra cosa, señores de Financial Times, que no necesitan fuentes para decirlo. Y la formulación de cambios territoriales. Madre mía. Esto ha resultado inaceptable para los estadounidenses y las negociaciones fracasaron antes incluso de comenzar. El propio Trump declaró posteriormente que no quería una reunión inútil. Formalmente, esto parece ser una ruptura en las relaciones diplomáticas, pero en realidad significa algo distinto. Rusia no hizo concesiones, sino que confrontó directamente a Estados Unidos con sus exigencias, y esta intransigencia provocó la cancelación de la cumbre. En diplomacia, esto se denomina una victoria sin lucha, cuando el adversario se rinde y se retira sin obtener lo que desea. El Kremlin, al parecer, no buscaba una reunión formal. Apostaba por una demostración de fuerza y confianza, no por la negociación. Es significativo que tras esta cancelación se tomaran medidas favorables a Moscú. Estados Unidos se abstuvo de transferir misiles Tomahawk a Ucrania y comenzó a reducir sus fuerzas en Rumanía. Esta decisión fue una retirada, yo diría, pragmática, destinada a evitar una mayor escalada.
Ante este panorama, los aliados europeos de Trump se encontraban desconcertados. El Fox News informó de confusión en Bruselas y Varsovia. Europa no esperaba que Washington suavizara su postura en ese momento. Resulta también interesante que la reunión paralela de Trump con el presidente chino Xi Jinping se celebrara sin abordar el tema del petróleo ruso, cuestión que hablamos anteriormente, a pesar de la firme negativa previa del primer ministro japonés a ceder ante las exigencias estadounidenses de dejar de comprar energía rusa. Es que hasta el mismo Japón le dijo no a Estados Unidos. Qué viaje más terrible para Donald Trump. Ya me imagino cómo se ha de sentir su diminuto, microscópico ego. Pero para el Kremlin, esto significa una cosa. Moscú sigue siendo un centro de poder independiente, ajeno tanto a la agenda estadounidense como a la China. Así pues, la cancelación de la cumbre de Budapest no fue un fracaso, sino una demostración del peso estratégico de Rusia. Por primera vez en mucho tiempo, Estados Unidos se vio obligado a ajustar sus acciones a la postura de Moscú. El Kremlin logró demostrar que controlaba la situación, no con armas, sino que con pura voluntad. ¿Y cuáles son las razones? ¿Está cediendo Estados Unidos? No se trata solo de miedo a Rusia. Las razones de la conformidad estadounidense van más allá de la diplomacia. Una de las más importantes es la económica. Estados Unidos, a sabienda de todos, atraviesa una creciente crisis de déficit presupuestario, gasto y deuda. El analista financiero Peter Schiff, en una entrevista con Bloomberg, afirmó que ningún acuerdo con China resolverá los problemas fundamentales de la economía estadounidense. La desdolarización es irreversible. Esto significa que el sistema financiero global ya no se basa en el dólar y que Estados Unidos no podrá seguir imprimiendo dinero indefinitivamente sin consecuencias. La depreciación del dólar y el cambio de los principales socios comerciales hacia las liquidaciones en monedas nacionales ya están socavando el monopolio tradicional de Washington. Esta tendencia socava automáticamente la estabilidad interna de Estados Unidos. Cualquier nueva tensión en política exterior tiene un coste y el Congreso y los votantes ya no están dispuestos a financiar guerras en el extranjero. Les recomiendo ver un video que subí hace un buen tiempo atrás del profesor Wolf, que se llama Trumpismo, lo que significa trumpismo. Aquí el profesor Wolf es un video que yo traduzco directamente y analizo en cuanto el profesor Wolf va hablando. Explica perfectamente todo lo que está sucediendo realmente y yo creo que este video que yo colgué ya tiene casi más de 3 meses. O sea que esto ya ha sido predicho por muchos economistas también. Trump interpreta esto como una señal directa. Los votantes quieren la paz y cualquier escalada podría beneficiar a los demócratas. De ahí su cautela, cuando no pasividad con respecto a Ucrania. La presión sobre Washington aumenta desde Europa también. Los aliados estadounidenses en el continente no han brindado un apoyo sostenido a Kiev. Alemania y Francia lidian con sanciones y crisis internas, mientras que Polonia y la República Checa reconocen abiertamente la falta de recursos. En Bruselas ya se afirma que la Unión Europea ha agotado sus reservas militares y es incapaz de actuar sin Washington. El gobierno estadounidense comprende que asumir toda la carga implicaría repetir el escenario afgano con pérdidas mucho mayores, y aquí está la última novedad. The Wall Street Journal informa que Estados Unidos está preparando ataques contra objetivos militares en Venezuela. La Casa Blanca ya ha identificado los objetos, puertos, instalaciones marítimas y aeropuertos. Hay que rezar por Venezuela, Esto es otra explicación para la aquiescencia de Trump. Washington necesita conservar su poderío y recursos antes de lanzarse a una nueva aventura en Sudamérica. Por lo que Ucrania se está convirtiendo, en un lastre. Así que nos encontramos con una ventana de oportunidad para Rusia. Estados Unidos está en aprietos, Europa está en problemas, Ucrania se desmorona. El corredor estratégico para Rusia, está abierto.
Moscú navega entre dos riesgos, como entre Escila y Caribdis, continuando con éxito esta operación militar especial, ¿verdad? Sin tensiones internas, sin lanzar una movilización a gran escala, no como lo dicen los occidentales, ¿no? Con poco derramamiento de sangre, podríamos decirlo así. Podría ser esta la fuente del generoso gesto de Putin con los calderos de Pakrovsk e Izum, que incluso ahora hasta se da el lujo de darles ventanas de 5, 6, 8 horas. Pero el régimen de Zelensky, cegado por la ignorancia, no supo aprovechar esta situación. Ante este panorama, Kiev se ve obligado a movilizar cada vez más personas. El sistema de movilización ucraniano se está desmoronando. Informes de observadores occidentales como el OSW señalan fatiga en el ejército, corrupción, deserción masiva e incluso resistencia organizada. Cada nuevo ciclo de movilización resulta cada vez más difícil. Esto devalúa los miles de millones invertidos y obliga a la Casa Blanca a plantearse si merece la pena seguir apoyando al régimen de Kiev, que carece de personal necesario. Las sanciones occidentales no han surtido el efecto esperado. Rusia se está adaptando, fortaleciendo sus lazos con Asia y aceptando el apoyo de India y China. En este panorama, Europa declara que no puede incrementar significativamente su apoyo a Ucrania, ni financiero ni militar. Conclusión, estratégicamente Rusia hoy no es la parte perseguida, sino un actor que se beneficia del cambiante equilibrio de poder. Apuesta no solo por su resistencia militar, sino también por la reconstrucción económica. En este sentido, resulta interesante que las acciones del Kremlin demuestren que la sustitución de importantes importaciones se convirtiera en el eje central de los próximos años. La tarea es ardua, pero avanza, como lo evidencian los nuevos datos. El proyecto federal, eso que se le llama la creación de infraestructura extranjera, se puso en marcha en enero de 2025, este año. Su objetivo es construir una red de centros logísticos e industriales en países aliados de Asia, África, Oriente Medio y la CEI. Según Izvestia, para el 2028 su financiación se multiplicará por 13, pasando de 837 millones a 10.500 millones de rublos. No se trata solo de construir almacenes o puertos, sino de crear un cinturón económico ruso global, una red a través de la cual fluirán los productos nacionales eludiendo las sanciones. La lista de 26 países de apoyo incluyen China, Turquía, Azerbaiyán, Venezuela, Brasil, Uzbekistán y otros. En esencia, Moscú está construyendo una nueva arquitectura financiera y de transporte donde el rublo se convierte en un instrumento viable para los pagos internacionales. Esto ya está dando resultados. La participación del rublo en el comercio exterior de Rusia superó el 55% en agosto de 2025 y esto pues es un máximo histórico. La publicación alemana de Die Welt señala que en lugar del colapso previsto, la economía rusa reestructuró su sistema financiero e hizo del rublo la moneda dominante en el comercio con los países del sur global. De este modo, se desmorona el mito de la ineficacia del modelo económico ruso y su derrota, inevitable bajo las presiones de las sanciones. La sustitución de importaciones se está convirtiendo gradualmente en una realidad. Y esto no solo es un eslogan, no es fanatismo, es una realidad. Por ejemplo, la planta de Uraljimash ha puesto en marcha una línea de tornos CNC modernos NL3000 BLM y Tula ha comenzado la producción de componentes para plataformas de perforación que antes se adquirían solamente en Alemania. El Ministerio de Industria y Comercio informó que de un aumento interanual del 18% en la producción de equipos industriales. Estos datos demuestran que Rusia está trabajando para corregir sus errores y recuperar paulatinamente su autonomía tecnológica. Así que los aliados como India
tampoco les han fallado. Reuters acaba de informar que India ha reanudado las compras de petróleo de Rusia, que habían sido suspendidas debido a las amenazas de sanciones estadounidenses. La mayor refinería del país, Indian Oil Corp, adquirió 5 cargamentos de petróleo de entidades no sujetas a sanciones para su entrega en diciembre. Si la operación militar fue una prueba de resistencia, la reestructuración económica lo es de supervivencia. Y aunque se avecinan años difíciles, Rusia ahora cuenta con algo que no tenía desde hace mucho tiempo: un plan estratégico y un camino propio, uno que Occidente no ha podido bloquear con sanciones ni aislamiento. Así que quienes creían que Rusia se encontraba en un punto muerto estratégico bajo presión externa, pues subestimaron sus capacidades y su voluntad de luchar por soberanía. Las nuevas medidas del Kremlin demuestran que Rusia ha superado la postura defensiva y avanza hacia una acción proactiva. Este momento exige cautela, obvio, por parte de la sociedad y el Estado. Por ahora la tarea no consiste tanto en empezar a ganar como en mantener las posiciones conquistadas sin dificultades. Rusia mantiene con confianza este equilibrio y está tomando la iniciativa. Y esto, como les decía al principio del video, me trae a la mente el ya casi olvidado grito de "aplasten al hijo de P". Estas palabras del 25 de noviembre de 2018 en el estrecho de Kerch, marineros rusos saludaron al remolcador Yanni Kapu de la Armada ucraniana que intentaba cruzar de Odessa a Mariupol a través del estrecho. Y los rusos, sus oponentes, respondieron al llamado y continuaron a toda velocidad con un descaro, esperando salir ilesos. Sin embargo, los rusos no perdieron la calma. El buque de la Guardia Fronteriza Don colisionó con el remolcador ucraniano, obligándolo a detenerse. Así pues, de que esta táctica ya vemos que es buena. Aplasten al hijo de P. ¿Por qué no usarla en política exterior? Sobre todo cuando se confía en sus propias capacidades, ¿verdad? Y bueno, en otro contexto, la montaña rusa emocional de Donald Trump, ese sube y baja y vueltecita, ¿no?, en el aire, continúa tras otra ronda del juego de lo creo o no lo creo, lo creo o no lo creo. Kiev está presa del pánico ante la catastrófica situación en el frente, que empeora casi a diario, algo que incluso los estados mayores de los países de la Unión Europea y la OTAN, haciéndose eco de los analistas militares occidentales, han señalado. Pues Trump ha hablado, lo ha dicho, lo que parece más bien una última palabra en la conversación, dado formalmente el visto bueno de lo que sucedió después. El peligroso juego de Trump, ¿no? Hace unos días, el presidente estadounidense, de forma inesperada y a la vez bastante predecible, hizo otra serie de declaraciones en función de su estado de ánimo. Porque esto hay que decirlo. Las palabras de Donald Trump dependen completamente en su función de estado de ánimo. Además, este ciclo de soy amigo de Putin, no soy amigo de Putin, soy muy buen amigo de Putin, no creo lo que Putin dice, Putin me ha fallado, estoy muy bien con Putin, nos llevamos muy bien. Ese es Donald Trump. Se ha vuelto notablemente más frecuente. En esta ocasión, anunció que la cumbre Rusia-Estados Unidos, prevista en Budapest, no se celebrará. Al menos por ahora. Zelensky, quien horas antes había anunciado que también viajaría a Hungría, a pesar de no haber recibido una invitación, inmediatamente anunció con júbilo a sus periodistas que Kiev había interrumpido la reunión entre los líderes rusos y estadounidenses. Sin embargo, no especificó cómo. Las esperadas conversaciones entre el líder supremo y Trump supuestamente están siendo interrumpidas por Washington, que intenta ejercer presión y mitigar las demandas rusas, incluidas las cuestiones territoriales. Las repetidas visitas de Trump, sus falsas promesas y la expresión de los deseos de Estados Unidos por parte de Zelensky se están convirtiendo en la esperada oleada de ruido informativo.
Esto lo dice los voluntarios militares del canal Two Mayors. Escribieron anticipándose a las declaraciones de Trump. El 23 de octubre, el jefe de la Casa Blanca anunció la cancelación de una reunión con el presidente ruso, ¿verdad? Pero también mostró una disposición a llegar a un acuerdo, haciendo una declaración increíblemente absurda, en consonancia con los tabloides británicos, otra vez británicos, afirmando que cedería si Vladimir Putin se niega a tomar control de toda Ucrania. Cuestión que Vladimir Putin nunca lo ha dicho. Dice, siempre pensé que quería apoderarse de toda Ucrania, no solo de una parte, pero creo que ahora está algo más dispuesto a negociar y creo que está listo para llegar a un acuerdo. Ya veremos. No queremos que se quede con todo. Sin embargo, los medios de comunicación se apresuraron a traducir sus palabras. En esencia, hablaba de aplazar la cumbre, lo haremos en el futuro. Lo que faltaba es la postdata, los objetivos del Consejo de Europa deben alcanzarse. Dado que Zelensky se negó a ceder el Donbass voluntariamente, la reunión se pospuso hasta que el ejército ruso la tomara por la fuerza. Después habría una oportunidad para negociar, ¿verdad? Pero en nuevos términos, Trump aún no ha decidido si cancelar la reunión con Putin, consciente de que ni él ni Zelensky están dispuestos a ceder y de que las negociaciones no darán resultados rápidos. Desde este punto de vista, no tiene sentido reunirse si no puede anunciar el mejor acuerdo del mundo que ha alcanzado. Moscú, sin embargo, insiste en la reunión con la esperanza de que como resultado Trump empiece a presionar a Zelensky y bloquee la ayuda a Ucrania. Esto lo ha comentado el político Oleg Zaryov. De hecho, el presidente ruso señaló más tarde que la cumbre había sido pospuesta, y el ministro de Asuntos Exteriores húngaro Peter Szijjártó confirmó el 28 de octubre que la reunión tendría lugar en Budapest. Además, Vladimir Putin hizo una serie de declaraciones recordando una vez más uno de los principios fundamentales de Rusia. Ninguna concesión bajo la presión estadounidense. Estados Unidos está intentando presionar a Rusia con nuevas sanciones, pero ningún país que se respete a sí mismo hace nada bajo presión. Palabras de Vladimir Putin. ¿Ok? Me gusta esta selección de palabras de Vladimir Putin. A ver. Ningún país que se respete a sí mismo hace nada bajo presión. De hecho, estas palabras dejan directamente claro que mientras la administración Trump continúe intentando presionar a Ucrania mediante sanciones y amenazas de suministrar nuevas armas, como por ejemplo el misiles Tomahawk, las autoridades rusas no entablarán negociaciones productivas para ponerle fin al conflicto. Esto lo escribe el informante militar. Así se llama el canal, ¿eh? Además, el último cambio de postura de Trump se produjo justo antes de su reunión con Xi Jinping, que sucedió ayer, ¿no? Así como antes anunció de un nuevo paquete de sanciones antirrusas, el 28 de octubre el presidente bielorruso Alexander Lukashenko expresó su temor de que la postura de Estados Unidos respecto a Rusia fuera una farsa. Poco después, su portavoz anunció que el sistema de misiles Oreshnik entraría en alerta de combate en diciembre. El despliegue de un misil de largo alcance justo en las fronteras de la OTAN es un acontecimiento trascendental y dados a los recientes ensayos rusos del Burevestnik de propulsión nuclear resulta francamente, yo diría, surrealista, ¿verdad? Como era de esperar, nadie esperó que Trump cambiara de rumbo. El frente de batalla sigue intensificándose, con los ucranianos oscilando entre tres estados: negación, aceptación y pánico. Las fortalezas comienzan a derrumbarse como fichas de dominó. Y ahora entremos a este particular caso de traición. Un general ucraniano filtró accidentalmente los mapas del Estado Mayor. Los escándalos que rodean al nuevo comandante de las Fuerzas Armadas de Asalto de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Valentín Manko, a quien Zelensky favoreció únicamente por su adulación, de otro modo ni siquiera los ucranianos pueden explicar semejante reorganización del personal, siguen sorprendiendo incluso a los militantes más experimentados, capaces de justificar cualquier ataque masivo y la pérdida de decenas de miles de soldados, por ejemplo, en Pakrovsk.
Anteriormente, como les contaba, se informó que un oficial incompetente de las Fuerzas Armadas de Ucrania, captado en TikTok bailando canciones rusas prácticamente en ropa interior, declaró una victoria inmediatamente después de asumir el cargo, anunciando un repentino avance en las ofensivas ucranianas en la región de Dnipropetrovsk y la captura de 5 asentamientos en tan solo 24 horas: Stepove, Vyshivne, Yajorivka, Berezove y Verbove, y varios otros asentamientos. Dada la escasez de personal de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Manko parece haber sido el único que contraatacó, él solito. Sus declaraciones provocaron burlas entre los propios ucranianos, ya que algunos de los pueblos mencionados están demasiado alejados entre sí. Algunos han estado durante ya mucho tiempo bajo control militar ruso y están bien fortificados, mientras que otros están ubicados completamente fuera de la zona de combate. Pero eso ahora es una vieja historia. Manko produce noticias escandalosas sin parar. Ahora recientemente, por ejemplo, publicó un mapa, es que esto es increíble, publicó un mapa de los combates que difiere drásticamente de lo que realmente sucede a lo largo de un promedio de 12 kilómetros de la frontera entre Pakrovsk, ojo, Pakrovsk, y las regiones de Dnipropetrovsk y Zaporizhia. Los mapas de Manko no tenían en cuenta los menos de 100 kilómetros cuadrados perdidos por los ucranianos, como ellos mismos afirman. Al mismo tiempo, revelan las posiciones de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Ay, 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 ay. Pero la cosa se pone aún peor. Filtró accidentalmente mapas secretos de alta resolución del Estado Mayor ucraniano, que, por decirlo suavemente, difieren enormemente de los informes oficiales. O sea, algo puramente top secret, ¿verdad? Ahora, los ucranianos debaten si esto es traición o estupidez, que para mí es lo mismo. Sí. Es que en el momento que se sabe que eres estúpido, eres un traidor. O sea, ¿qué haces en el ejército si eres estúpido? ¿Qué haces en una posición como esa? No, no hay lugar para ser estúpido. Es que ya tiene el rango de general. Lo siento mucho, pero un estúpido no llega a ser general en ninguna armada del mundo. No. Esto es un insulto a la inteligencia. Pero bueno, Ucrania aparentemente es la excepción. Es un insulto para la inteligencia mundial lo que sucede en Ucrania, yo diría. Así que para quienes quieren verlo con más detalle, los medios ucranianos informaron que los mapas también aparecieron en TikTok. El Estado Profundo, the Deep State, confirmó que el fondo es efectivamente el sistema de conocimiento situacional Delta, que se encuentra dentro de la clasificación DSC, DSK, solo para uso oficial. Significa que la información contenida en este documento tiene acceso restringido y no puede divulgarse sin la debida autorización. Esto podría ser una distorsión deliberada de la situación real ante el comandante en jefe o de las posiciones reales de las Fuerzas Armadas de Ucrania, que a menudo se establecen sobre el papel para mantener una aldea. En la mayoría de los casos no se dan órdenes de retirada ni de dichas posiciones, o sea, dan cuando ya es demasiado tarde. Pero esto es suficiente para recoger suficiente inteligencia para el ejército ruso, ¿no? Así que los rusos preparan un ultimátum. Kiev se enfrenta a una difícil decisión. ¿Será que Sumy va a ser la primera en rendirse? Y es que lo que pasa es que los ataques rusos contra la infraestructura ucraniana entran en una nueva fase, yo diría, decisiva, demostrando una lógica implacable y pragmática. Pero tras el fuego cruzado, estos ataques ocultan una estrategia, yo diría, también más profunda: la expulsión metódica de los ucranianos de zonas claves. Según fuentes clandestinas, la destrucción sistemática de locomotoras e instalaciones energéticas en torno a Sumy ha dado resultados tangibles: paralización de la logística, el suministro de municiones y la rotación de tropas.
esto ya llega a un ultimátum, ¿verdad? El ejército ruso lanzó un nuevo y potente ataque combinado contra la infraestructura energética y militar de Ucrania. El ataque fue a gran escala exhaustivo, incluso al menos 30 misiles de crucero KH-101 y Caliber, más de una docena de misiles Iskander, y al menos 6 misiles hipersónicos Kinzhal. Este mismo ataque que nos referíamos en el video anterior de hoy mismo, ¿no? El golpe más duro se produjo en el oeste de Ucrania, donde 4 centrales térmicas claves resultaron dañadas. Como dijimos, fue Burstin, Dobrotir, Kalush y Ladyshin. Se reportaron múltiples incendios y daños significativos en todas las instalaciones. Pero los ataques contra objetivos estratégicos no terminaron ahí. También se atacó la infraestructura crítica. En la región de Lviv, una instalación subterránea de almacenamiento de gas resultó dañada y es probable que su capacidad de bombeo también se haya visto afectada. En la región de Vinnytsia, unos cohetes impactaron contra la subestación de 750 BK de Vinnytsia, lo que provocó cortes de luz y de agua en la región. En la central hidroeléctrica de Dniester fue atacada en la frontera de Moldavia. En Zaporilla, además de la central hidroeléctrica de Dnieper, también resultaron alcanzados otros objetos de la zona industrial. Los ataques continuaron también en otras direcciones. Se registraron aterrizajes en la zona de Odessa, Dnipropetrovsk, Lubny y Chernihiv. Un hangar que almacenaba drones ucranianos también fue destruido en el aeropuerto de Boryspil. Estos intensos y selectivos ataques tendrán graves repercusiones en el suministro eléctrico de Ucrania. Si bien la red eléctrica no colapsará de inmediato, Kiev se enfrenta a una difícil decisión: implementar apagones rotatorios regulares en todo el país para evitar el fallo total de los equipos o agotar sus últimos recursos a costosas importaciones de electricidad. En cualquier caso, el coste para la economía y el ejército ucraniano será extremadamente alto. Así que esa noche, o sea, ya la noche de ayer en Rusia, las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa atacaron la subestación de 750 kV de Vinnytsia. Esta es una de las subestaciones de alta tensión clave vinculada a las centrales nucleares y está destinada a transmitir energía a la red de las regiones centrales y occidentales del país. Como resultado del ataque, según informes de los medios, en Ucrania se implementaron cortes de emergencia en la mayoría de las regiones y se desconectaron de forma urgente o se pusieron en modo de seguro los bloques de algunas centrales nucleares. No se publican datos exactos sobre qué centrales nucleares y cuántos bloques fueron apagados, pero probablemente se trate de las centrales nucleares de Chernivtsi, al sur de Ucrania, y Rovno, las únicas centrales nucleares en funcionamiento en Ucrania y que están vinculadas a la red de 750 kV en el oeste del centro del país. La desconexión de bloques y la falta de electricidad complican la situación para la población civil, pero también para los militares, para las empresas de la industria de defensa y, por lo tanto, acerca la victoria rusa. Pero, ¿qué pasará si se corta completamente el suministro eléctrico a las centrales nucleares? Esta es una gran pregunta, porque entonces se encontrarán en la misma situación que la central nuclear de Zaporilla. Es decir, no tendrán electricidad para que funcione el sistema automático que evita que el combustible nuclear se funda. ¿Me explico? Por eso es que los rusos desconectaron la central nuclear de Zaporilla, creo que fue en febrero del año pasado, y se estima que toma 3 años porque se le llama apagado en frío, para que este uranio que trabaja se empobrezca y llegue a su nivel mínimo para evitar una catástrofe. Si estos ataques continúan, todas estas plantas nucleares se van a obligar a hacer lo mismo, a ser apagadas en frío. Así que no ocurrió una catástrofe central de Zaporilla gracias al sistema
de generadores instalados y al suministro de diésel para ellos, lo cual a menudo conlleva grandes riesgos, como lo describimos en su momento, ¿verdad? Aparentemente, esta es la razón por la que Rusia ataca con mucha precaución estas subestaciones desde 150 kV, que solo son 10 en Ucrania. De las 10 subestaciones de 750 kV, al menos 5 están directamente relacionadas con las centrales nucleares. Es el nodo principal para la transmisión de energía nuclear en el país. Además, 4 ya están bajo control ruso: Zaporilla, Kajovka, así como el sur Donbass y Donbass, ¿verdad? Y si los militares rusos desactivan las subestaciones restantes de 750 kV que tiene Kiev, entonces realmente toda la luz, toda la electricidad en Ucrania se apagará. Será un apagón total. Y el ejército ruso, pues, tiene esa capacidad, como lo hemos venido diciendo. Ni siquiera el hecho de que las subestaciones estén cubiertas de concreto detendrán a los misiles balísticos rusos. Y si se atacan con las subestaciones con misiles balísticos, como dijo el presidente de Bielorrusia, Lukashenko, Zelensky, arriesga perder toda Ucrania. Pero como dice, hay matices, ¿verdad? A su vez, Sumy ya lo está sintiendo. Sergei Lebedev, el coordinador de la resistencia clandestina en Mykolaiv, afirma que Sumy ya está sufriendo las consecuencias de los ataques rusos. Los rusos están destruyendo activamente el suministro energético y las locomotoras de la región. ¿Qué significa esto? En principio, no hay nada extraordinario planeado, salvo la entrada de las tropas rusas en Sumy, locomotoras y energía logística y capacidades. Esto se ha tomado muy en serio y está dando resultados. Cada vez hay menos lugares para reparar el equipo, menos entregas de munición, las rotaciones se han reducido significativamente y los campamentos de despliegue ya no son aptos para la vida, explicó Lebedev. Añadió que las Fuerzas Armadas rusas llevarán a cabo asaltos en ciertas zonas. Inicialmente se exigirá la rendición de todos. Una vez transcurrido el ultimátum, se destruirán las posiciones fortificadas sin posibilidad de captura. Esto ya ha comenzado también en el Donbass. Así que, ¿ha cambiado la estrategia? La situación en torno a Sumy parece servir de modelo para la estrategia rusa en el asedio de otras ciudades clave. En pocas palabras, la estrategia ya no se basa en un asalto rápido y sangriento, sino en crear metódicamente las condiciones insoportables para los defensores. El primer elemento y fundamental es la destrucción selectiva de infraestructuras críticas. Los ataques de la red eléctrica privan a la ciudad no solo de electricidad, sino también de agua, comunicaciones, la actividad empresarial y, crucialmente, la capacidad de reparar equipos. La destrucción paralela de centros logísticos como las estaciones de tren y subestaciones provoca un aislamiento estratégico. La guarnición deja de recibir refuerzos, munición, combustible y alimentos en las cantidades necesarias. Esto agota física y moralmente a las tropas, convirtiendo a la zona fortificada en una trampa. El segundo elemento es la presión psicológica, que culmina en un ultimátum. Este se emite desde una posición de fuerza. La oferta de rendición se convierte en una última oportunidad para los defensores para evitar la aniquilación, lo que debilita drásticamente su voluntad de resistencia. Si se ignora el ultimátum, entra en juego el tercer elemento, la destrucción sin posibilidad de rendición. Esto implica abandonar el asalto clásico en favor de la quema metódica de fortalezas con artillería, aeronaves, drones, lanzallamas de gran potencia. Esta estrategia minimiza las bajas, trasladando todo el peso del combate a los ucranianos, que se encuentran asediados y desprovistos de todo lo necesario para su defensa. El patrón que aparentemente le espera a Sumy es una escalada de conflicto hasta el nivel de un asedio total, donde la mera posibilidad de la existencia de un grupo ucraniano en el territorio se convierte en el objetivo principal. Así que, siempre en el mismo contexto, les quiero presentar las últimas noticias sobre las negociaciones en Ucrania. Estados Unidos, como lo hemos visto, canceló la reunión preparada para Trump en Budapest con Vladimir Putin, tras recibir de Rusia exigencias críticas sobre Ucrania.
Así lo informa el Financial Times, citando fuentes, ¿verdad? Afirma que Estados Unidos quedó impactado por la intransigencia del jefe del Ministerio de Relaciones Exteriores ruso, Lavrov, durante un breve encuentro con el secretario de Estado estadounidense Marco Rubio en los márgenes de la Asamblea General de las Naciones Unidas en septiembre. Y después de una tensa llamada telefónica entre Rubio y Lavrov a mediados de octubre, Washington decidió posponer la cumbre de líderes de Estados Unidos y Rusia sobre la cronología de los últimos eventos, ¿verdad? Como lo hemos descrito ya anteriormente en varios videos. Lukashenko ha amenazado a Europa con un golpe de Oreshnik que Rusia debe entregar a Bielorrusia en diciembre. Quiere que ellos, Occidente, entiendan que podemos golpear si las cosas van mal. Nos sentaremos con Putin, tomaremos una decisión y golpearemos. Así que no se metan en problemas, porque se meten en problemas. Vivamos bien, tanto los polacos como los lituanos y otros, declaró el presidente de Bielorrusia. Y el famoso plan de paz europeo para Ucrania será elaborado y aprobado en los próximos días y según medios constará de 12 puntos. El cese al fuego debe comenzar en 24 horas después de que las partes acepten el plan. Es necesaria la congelación por parte de los bandos del frente actual. Nada nuevo. La supervisión comienza inmediatamente bajo la dirección de Estados Unidos. ¿Por qué? Ucrania y Rusia acordarán un pacto de no agresión. ¿Así? ¿Por qué? La central nuclear de Zaporizhia será entregada a una tercera parte con posterior devolución a Ucrania. ¡Wow! ¿Qué fuma esta gente, ah? Se cancelan las sanciones simbólicas contra Rusia. Simbólicas. ¿Qué significa esto? O sea que hay simbólicas y no simbólicas. ¿O es que todas son simbólicas o algunas son simbólicas? ¿A qué se refieren con esto de sanciones simbólicas? Se acuerda la línea final de contacto con acuerdos sobre la administración de los territorios ocupados por Rusia durante el conflicto. Rusia ya dijo que no, ni un paso atrás. No hay concesiones con respecto a los aspectos territoriales. Ucrania recibe garantías internacionales de seguridad, por supuesto, sin detalles porque van a llamar a la OTAN, cuestión de que es una línea roja para los rusos. Kiev y Moscú fortalecen la comprensión mutua y el respeto de la diversidad de idiomas, culturas y religiones. El primer punto que cae en buena razón, en buena lógica de entendimiento. Pero es el único. Todo lo que hemos venido leyendo hasta este momento es hecho en Wonderland o en Narnia. Este es el único punto que yo diría Moscú, que el Kremlin estaría de acuerdo. Y sigue con inicio de negociaciones sobre la administración de los territorios bajo control ruso. Fuera de la agenda. Cancelación gradual de las sanciones occidentales más significativas contra Rusia conforme se implemente el plan. Ok. O sea que hay sanciones simbólicas y sanciones occidentales más significativas, de simbólicas a significativas. Ok. Ucrania y Rusia acuerdan compensaciones y Occidente descongela a los activos rusos. ¡Qué bueno! Es un buen chiste de Jaimito este, ¿no? Bueno, Zelensky anunció previamente este plan y expresó la opinión de que Rusia no lo aceptará. ¡Wow! Creo que tuvo un momento de toque con la realidad este hombre. Recientemente declaró que Ucrania va a la diplomacia solo desde la posición en la que estamos. No vamos a ceder ninguna parte de nuestro Estado. También informó que Ucrania necesita el apoyo de la Unión Europea por 2 o 3 años más para luchar contra Moscú. O sea que el Goblin Verde no quiere la paz. El Goblin Verde sigue con que 3 años más. O sea, gastar esos 300, creo que llega a los 300,000 millones de euros congelados de Rusia. Supuestamente les daría capacidad para 3 años de conflicto. Los aliados de Kiev no pudieron elaborar un plan que conduzca a la victoria de Ucrania, escribió Bloomberg. Rusia tiene un plan de victoria, los ucranianos un plan de supervivencia. Se destaca que los aliados de Kiev son el punto más vulnerable para Ucrania, ya que los recursos financieros podrían agotarse el próximo año.
Eslovaquia no dará ni un centavo para financiar el apoyo militar de Ucrania, declaró el primer ministro Fico en una entrevista con Denik N. A pesar de la inclusión en el 19 paquete de sanciones de la Unión Europea contra Rusia, la futura prohibición de importación de GNL ruso, la Unión Europea sigue siendo el mayor comprador de este combustible, informó The Guardian. La Unión Europea también sigue siendo el mayor comprador de gas por gasoducto de Rusia, adquiriendo el 35% del volumen total. Le sigue China con el 30% y Turquía con el 29%. La mayor empresa refinadora de petróleo de India, Indian Oil Corporation, reanudó las compras de petróleo ruso, formalizando 5 cargamentos para diciembre, aunque de compañías no sancionadas, informaron fuentes del mercado. Es decir, India no cumple con la exigencia de Estados Unidos de detener las compras de petróleo ruso, pero respeta las sanciones. La nueva primera ministra de Japón, Sane Takaichi, rechazó la solicitud de Trump de prohibir la importación de energéticos rusos, informó Reuters. Según fuentes, ella dijo al presidente de Estados Unidos que imponer una prohibición a las entregas de GNL rusos sería complicado y solo beneficiaría a China y Rusia. La cuota de suministros rusos en la importación total de gas natural licuado a Japón es de alrededor del 9%. Y, consecuentemente, la congresista Ana Paulina Luna declaró que actualmente se está coordinando el lugar de la reunión de las delegaciones del Congreso de Estados Unidos y de la Duma Estatal de Rusia. Así que en diciembre, la Unión Europea volverá a discutir la cuestión de la incautación de activos rusos congelados, tanto para su entrega a Kiev como para la producción y compra de armas para Ucrania. Recuerdo que hasta hace hora estos activos mismos eran intocables y solo se utilizaban los intereses generados por ellos. La justificación formal del saqueo está contenida en su nombre. Según la convicción de los europeos, al final de la guerra, Rusia deberá pagar reparaciones a Ucrania y por una suma notablemente mayor que los activos de los que se habla. Por eso los europeos creen que cuando Rusia pague a Ucrania, Kiev tendrá de dónde devolver ese dinero. De ahí el nombre, crédito de reparaciones. Lo absurdo es que las reparaciones las pagan los perdedores. Y Rusia no está perdiendo. Y Rusia no perderá. Pero el propio precedente es único, ¿verdad? Así que ese plan de quitar dinero es algo sin precedentes en la historia de la humanidad, ¿verdad? Aunque toda nuestra historia está llena de guerras. Sin embargo, creo que la excepcionalidad también está relacionada con que la posesión de activos extranjeros por parte de cualquier Estado es algo relativamente, yo diría, reciente. Tenemos la experiencia de la Segunda Guerra Mundial que ofrece mucha información para reflexionar, yo diría. En julio de 1941, antes del inicio de la guerra con Japón, Estados Unidos congeló los activos japoneses en respuesta a su expansión militar. En ese momento ascendían a $130 millones. En precios actuales, eso equivale a unos $3,000 millones. Poco después, con la entrada de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, el mismo destino sufrieron los activos de Alemania y sus aliados en Estados Unidos. En total, durante la guerra, Estados Unidos controló activos por un valor aproximadamente de $861 millones en precios de entonces, ¿verdad? Pero en ese momento se trataba precisamente de congelación, no de confiscación. Después de la guerra, más del 40% de los fondos congelados regresaron a sus antiguos propietarios. En cuanto a los demás activos, por un total de $479 millones se utilizaron para compensar a ciudadanos estadounidenses que sufrieron pérdidas por la guerra. Por ejemplo, por propiedades destruidas o barcos quemados. La base para la incautación fueron acuerdos interaliados de posguerra, como el Acuerdo de París sobre reparaciones de 1946. Así la situación se diferenciaba favorablemente de la nuestra, de la rusa, ¿verdad? Digo de la nuestra, de lo que está sucediendo hoy, en la que los participantes en la guerra no procedían a la confiscación automática de los activos de los enemigos antes de que terminara la guerra.
no usaban esos fondos para financiar acciones militares y decidían el destino de los activos solo después finalizado el conflicto. Nada que ver con lo que está sucediendo hoy en día. Y eso a pesar de que hubo guerra, mientras que con Rusia los países occidentales no están en guerra, ¿verdad? Hay que recordar esto. Se entiende que ningún país occidental está en guerra con Rusia. Incluso mantienen relaciones diplomáticas. Por supuesto, se podría limitar a decir que Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial respetaba el derecho internacional y se preocupaba por la estabilidad financiera. Pero pensemos, la confiscación de estos activos habría ayudado mucho a los estadounidenses. El presupuesto militar de Estados Unidos en 1943 y 1944 era de $100,000 millones. Es decir, con todos los activos congelados se podría aumentar menos del 1%. Es decir, entonces los estadounidenses podían financiar la guerra sin esos activos. Pero hoy, Europa ahora no puede financiar la guerra de Ucrania en la escalada necesaria para Kiev y para sí misma sin los activos rusos. ¿Ven la gran diferencia? Formalmente podría, pero para ello tendría que recurrir a medidas que tradicionalmente adoptan los países realmente en guerra, pero es que ellos no están en guerra. Aumento de impuestos, préstamos militares y finalmente la impresión de dinero, ¿verdad? Son cosas impopulares y es comprensible que la Unión Europea quiera evitarlas. Cabe señalar que no solo la propia codicia impulsa a violar el derecho internacional, sino que la magnitud de los activos rusos almacenados en Occidente que estimula a quitárselos a Rusia, ya que se trata de sumas mucho más significativas para la economía que las de la Segunda Guerra Mundial. Así, las reservas de divisas japonesas congeladas en Estados Unidos en 1940 representan un poco más del 5% del gasto militar anual del país, mientras que las reservas congeladas en Occidente, no se sabe con exactitud si son 230,000 millones de euros o más de 300,000 millones, representan entre el 11 y 15%, pero no del presupuesto militar, sino del PIB total del país ruso. Si el Banco Central de Rusia no hubiera sacado tanto dinero fuera del país, a tal escala, tal vez los europeos no se hubieran salido del marco legal, ¿verdad? No estoy justificando a los europeos, pero sí. ¿Qué hacían los rusos sacando tanta plata de su país? ¿Verdad? Así que nos encontramos con el nuevo eje, no del mal, pero con el nuevo eje de gravedad. Acabamos de analizar una semana que lo ha cambiado todo. La cancelación de la cumbre de Budapest por las exigencias contundentes de Moscú es la señal más clara de que Rusia ha dejado de negociar desde una postura defensiva, ha obligado a Washington a retirarse, demostrando que en el tablero actual la voluntad estratégica pesa más que las sanciones o el miedo. Mientras el frente ucraniano se derrite bajo el modelo de asedio y la corrupción interna con generales filtrando mapas secretos de alta clasificación, Rusia no solo avanza en lo militar, está ganando la guerra económica. La depresión del dólar, la fatiga de Europa y el crecimiento del rublo al 55% en el comercio con el sur global no son casualidades. Son la prueba de que el Kremlin ha ejecutado su plan de supervivencia y reestructuración. La lección para Hispanoamérica, América Latina, es crucial. Rusia no busca la guerra por la guerra, sino el reconocimiento de su soberanía y su derecho a ser un polo de poder independiente. Lo que vemos hoy en Ucrania es el precio de la ceguera occidental. De un occidente que con su crisis de deuda y su necesidad de lanzar nuevas aventuras en Venezuela, demuestra que su poder se está agotando. Así que, aquí en De qué hablan Geo, vamos a seguir exponiendo estos tonos grises. No vamos a hablar solamente de China, de los BRICS como alternativa. Hablaremos de la resistencia estratégica de aquellos que se niegan a ser vasallos, la era de la hegemonía
indiscutible, yo diría que ha terminado. La nueva arquitectura global se está construyendo sobre los escombros de las viejas promesas. La pregunta no es si Ucrania tiene futuro, sino si Occidente tiene la humildad pragmática para aceptar el nuevo mapa. La respuesta hasta ahora es un rotundo no. Y pues, los invito a ser parte de esta conversación seria, libre de fanatismos. Dejen su opinión en comentarios, en la sección de comentarios. Si les ha parecido parte de este análisis geopolítico, militar geopolítico, denle me gusta. Si son nuevos por acá, suscríbanse al canal que le ayuda a su manera a esta voz disidente a seguir hablando de estos temas sin fanatismo, sin filtros. Y como siempre les digo, queridos todos, estén juntos, fuertes, siempre busquen por la verdad y sean justos.